Buenas tardes, hermanos. Para no variar, como siempre, estamos teniendo dificultades con la transmisión. No sé si es... Bueno, hay mil razones. Vamos a comenzar. Estamos teniendo un huracán por aquí, quizás también eso puede afectar un poco. Gracias a Dios que nos permite llegar hasta este momento. No voy a hablar del huracán, no voy a hablar de mis presiones ni de mis necesidades. Creo que no es tiempo de hablar de mis problemas, de lo que me esté pasando a mí. Creo que lo que necesitamos en este momento es entender que Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, está a punto de venir y que es necesario que nosotros entendamos qué cosa es lo que Él espera de nosotros. Amén. Y cómo podemos lograrlo. Amén. Vamos a alabarlo mientras tanto, cantando las estrofas del himno número 1. No puedo evitar el deseo de abrir la palabra y leer aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice aquí, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el 16 dice, yo soy Jesús, y he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y recuerden que yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este maravilloso ser que es nuestro creador nos hace una cariñosa invitación para estar juntos, unánimes en una plenitud de unidad como hasta hoy el mundo no lo conoce, para hacer una gran obra que estoy seguro será una gran bendición, empezando con nosotros y nuestras familias. Vamos a cantar el himno número 10, por favor.
¿Qué les parece si cantamos con gozo supremo el himno número 13? Que ese canto pueda arrancar de nuestro corazón toda la gratitud, el gozo, la alegría que pueda ser capaz. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, al cielo de Señor sin igual, reclamos honores por sinceridad, sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud, tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. Dejarás ser vivo, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual sol al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, te rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti, nosotros por la reverencia y fervor dejamos sincera alabanza aquí. Había planeado pasar toda la tarde cantando al Señor y leyendo la Biblia en un programa de absoluta gratitud, pero pensé que alguno no lo entendería y bueno, solamente el que se le ha perdonado mucho entiende el amor de Cristo. Solo aquel que es librado de la cárcel sabe lo que es estar en prisión. Solo aquel que ha visitado el centro de la muerte y ha sido levantado por el poder de Cristo Jesús sabe lo horrible que espera al pecador. Solamente que aquel que es visitado por la angustia y la agonía entiende lo que es la luz del sol, el fulgor del sol de justicia que es Cristo Jesús. Quisiera que cantáramos el himno 76 con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha emoción. En
No sé si podemos cantar con sin igual amor Cristo me ama. Creo que es el... A ver, lo busco. El 362. No sé si algún pecador me estará escuchando, pero quiero hablarte como pecador, debilitado por el pecado, atrapado en el pecado, viviendo en el pecado, manchado por el pecado, destruido por el pecado. La verdad es que es increíble lo que el pecado ha hecho conmigo. Sin embargo, en el fondo de ese estanque maloliente y lodoso, foso del pecado, el Señor vino y en una forma que no puedo entender, me sacó de allí. Y como aquel hombre paralítico de 39 años de enfermedad, después de 39 años de maldad, me levantó. Y ¿qué les puedo decir?
quiero decirte que si tú aceptas tu realidad pecaminosa, en esta tarde ha llegado tu liberación. Porque Cristo Jesús está justo donde estás sentado o parado. Allí está. Y ha venido a buscarte a ti y no a otro. Y lo que piensa hacer contigo simplemente es increíble, increíble. Me siento feliz de ser parte tuya y de que tú seas parte mía. Bajo la gracia sanadora, salvadora de Cristo Jesús y el poder restaurador y transformador de su Santo Espíritu, que quiere manifestar la presencia de Dios en tu vida para beneficio de ti, de tu familia y de muchos otros. Creo que esto es una ocasión para celebrar, para festejar, para agradecer. Quisiera que cantaras conmigo con todo el corazón el himno 74, por favor. Acompáñenme a cantar el 75 con toda la fuerza y el vigor de su corazón. Perdonado, salvado, transformado por Cristo Jesús. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré.
¿Quieres acomodar la cámara? Cuando recuerdo mi triste pasado, no puedo evitar el pensar el alegre y poderoso momento en que el Señor me encontró. Y hay un notable momento en mi vida cuando parecía que todo estaba deshecho y perdido y no había ninguna otra oportunidad. El Señor me abre un camino. Y déjenme decirles, queridos, que su presencia no ha sido un mito, no ha sido una historia, no ha sido una fábula, no ha sido un cuento, no ha sido un momento feliz, sino que ha sido una experiencia bendita, real, hermosa, significativa. Y así como el encuentro de Saulo en camino a Damasco, que parecía que no podía estar pasando, es más, él mismo en algún momento pensó que eso no había sido tan cierto, pero la debilidad de sus ojos, el agobio de su cuerpo y la transformación del espíritu evidenciaban de que eso era una experiencia real. En esta tarde quisiera que abramos juntos la Biblia en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1. Hermanos, Corintios es una explicación de quién es Jesús y para qué vino Jesús y cuál es el propósito de Jesús. Por favor, lee conmigo Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Voy a referir otra vez. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Si estás de acuerdo con el dicho de Pablo, bien. Y si no estás de acuerdo, lo que sigue no admite discusión. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Pablo, con esta calidad de llamado, le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a leer el 4. Gracias doy a mi Dios siempre. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que yo pienso que este evento confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Corinto no era una ciudad común. Era uno de los centros comerciales más extraordinarios de aquella época. ¿Quieres poner Los Ángeles? ¿Quieres poner Nueva York? ¿Quieres poner un centro comercial como cualquier otro del mundo? Como Estambul, Rotterdam, Londres, un centro comercial poderoso. Pero Corinto, no solamente financieramente hablando, era poderoso, extraordinario. Muchos lo han llamado Las Vegas de aquella época, la ciudad del pecado. Y creo que Las Vegas lleva bien puesto ese nombre. Sin embargo, Corinto tenía una mezcla de cosas raras. Era un punto focal del sur de Asia. Roma estaba involucrada en ella, pero pertenecía a esa zona de Grecia donde la sabiduría, la filosofía de la sabiduría permeaban en sus bellas artes, en sus grandes doctores y maestros, en sus grandes moralistas, porque lo eran. En este ambiente estaba envuelto Corinto. Pero por si esto fuera poco, había una comunidad judía increíblemente nutrida de la palabra de Dios. Y imagínense ustedes, una comunidad judía poderosa, la filosofía en la búsqueda de la sabiduría de los griegos, el poder romano, un exitoso puente comercial que la había convertido en un centro financiero del mundo de aquella época, lo hacía ser dueña y señora de todo. En este ambiente, déjame leerte lo que la sierva del Señor dice acerca de Corinto. Dice aquí: durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino del mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles, empeñados afanosamente en los negocios y los placeres. Era un gran centro comercial situado a fácil acceso de todas las partes del Imperio Romano. Un lugar importante donde establecer monumentos para Dios y su verdad. Sin embargo, Pablo llega a Corinto. Él ha estado antes en Atenas. Y en Atenas trabajó con los atenienses, que eran los dueños de la sabiduría de aquella época, al tú por tú. Dice aquí esta cita: en el mismo comienzo de sus labores en ese centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos al progreso de su obra. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita, y con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizadoras. Los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos. Fíjense bien. Corinto
era una máxima categoría de pecaminosidad, aún entre la pecaminosidad absurda de los mismos paganos. Parecían pensar, los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos por su grosera inmoralidad. Donde hay comida suficiente, donde hay dinero en abundancia, donde el tiempo y el ocio abundan, normalmente el pecado corroe y corrompe al más santo. Dice aquí, los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos por su grosera inmoralidad. Parecían pensar o preocuparse muy poco fuera de los placeres y alegría frívolas de la hora. No les preocupaba nada. Al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Cuando estuvo en Atenas, Pablo era un hombre muy inteligente, muy educado, conocedor de los escritos sagrados de los judíos, pero también era un hombre muy educado en las artes y sabidurías griegas. No era cualquier individuo, por eso es que su cultura intelectual, moral, rabínica, religiosa judía, mezclada con el ambiente actualizado de los romanos, fundamentado en una filosofía que por siglos habían manejado la sabiduría los griegos. En este ambiente Pablo se desenvolvía, y entonces cuando estuvo en Atenas, Pablo trató de adaptar su estilo. Él era capaz de hacerlo. Él trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Trató de hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Y al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido poco fruto, decidió aquí en Corinto seguir otro plan de acción. En los esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados. Y entonces decidió hacer algo especial. Jesús, a quien Pablo estaba por presentar ante los griegos de Corinto como el Cristo, sonaba un poco extraño. Era un judío de humilde origen, criado en una ciudad proverbial por su iniquidad. Había sido rechazado por su propia nación, crucificado al fin como malhechor. Los griegos creían que se necesitaba elevar al género humano, pero consideraban el estudio de la filosofía y la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y el honor del ser humano. ¿Podría Pablo inducirlos a creer que la fe en el poder de este obscuro judío elevaría y ennoblecería toda facultad del ser humano? En el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas asociaciones, pero en los días de Pablo la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. Todo este asunto de la cruz era un total fracaso. La cruz se consideraba con sentimientos de repulsión, de horror, de vergüenza, el ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz, que de paso era lo más ignominioso, lo más escarnecedor, lo más bochornoso, un delincuente que tenía que pagar su culpa muriendo crucificado en la cruz. Era extremadamente peligroso, nocivo, dañino, malo, perverso. Lo peor de lo peor era alguien que moría en la cruz del Calvario. Y sentimientos de repulsión brotaban
en el corazón de todos aquellos que amaban la sabiduría, una moralidad distinguida por la filosofía de los griegos, no encajaba bien en el ignominioso destino de un judío llamado Jesús. Déjenme leer 1 Corintios en el versículo 18. Voy a leer desde el 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Algunos pastores hoy estamos más desesperados por bautizar que por exaltar a Cristo Jesús. Y me da tanta tristeza que por conseguir un candidato mentimos, bajamos los niveles morales de la santa ley, desvirtuamos nuestras doctrinas y hacemos por cualquier cosa con tal de conseguir un adepto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo cuando desesperamos por un candidato. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Acuérdense que Pablo ahora está en Corinto. Y hablar de destruir la sabiduría de aquellas grandes universidades era atentar con las estructuras de la moralidad, del destino exitoso de aquella enorme y gran ciudad llamada Corinto, que abarcaba todo el país griego, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuál era el problema? Habían dos corrientes muy vigorosas, muy fuertes, muy definidas. Una, dice aquí el versículo 22, que no era mucha ayuda para llevar el evangelio a los griegos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría y los judíos no ayudan mucho pidiendo señales. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Muy difícil de encajar en este ambiente de un espíritu religioso demasiado extremo, conservador, legalista, como el de los judíos, y con una emancipadora y razonable fuente de sabiduría provocada por los grandes maestros de Grecia, que buscaban el desempeño, el éxito de las ciencias. En este ambiente extremo, por un lado, el legalismo de la religión judía, y por el otro lado, la liberación de la razón, de la sabiduría, de la filosofía de la sabiduría y la razón. Estaba Pablo presentando a un malhechor llamado Cristo Jesús. Y bueno, la misma historia de Jesús no era tan agradable para contar. Sin embargo, Pablo tenía un testimonio encajado allá adentro de lo más profundo de su corazón, de un encuentro, no con un nazareno, sino con el creador del universo, con el sostenedor del mundo,
pero presentarlo tenía que ser de una manera diferente. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, está hablando a los corintios, a los ilustrados griegos, a los exitosos comerciantes de Corinto, a los increíbles y extraordinarios artistas de aquella época, porque eran extraordinarios en todas las ramas, en la música, en el teatro, en el drama, en lo que fuera, en las olimpiadas, en los deportes, eran extraordinarios. En la guerra no se diga, así que era un complejo centro financiero de las artes, de todos los éxitos de aquella época. Corinto era algo inalcanzable. Y Pablo llega aquí y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y de paso el testimonio de Dios es Cristo Jesús, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no lo hice como lo hice con los atenienses, que les hablé en su lenguaje, en su idioma, en su filosofía, con su lógica, con todo aquello que ellos manejaban. No, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Déjame decirte, tú que me estás escuchando en este momento, tú quisieras que yo en este momento usara una serie de sentencias, de frases, de conversación lógica, para convencerte que lo que estás haciendo en este momento es bueno, necesario, útil, de grandes resultados. Tú quisieras que yo razonara contigo, pero querido, aquí no se trata de tu inteligencia ni de mi inteligencia. Aquí se trata de entender que entre las dos cimas, una, la filosofía griega, el éxito financiero de Corinto, ese puente mundial que hacía del mundo más pequeño y con muchos sueños e ideales, y por el otro lado la religión judía, que para esa época había ya tenido su suerte con un éxito increíble. La época de Salomón fue conocida por toda la parte del sur de Asia, norte de África, hasta la India. La filosofía y sabiduría de Salomón había alcanzado al mundo entero. Así que estas dos corrientes filosóficas religiosas, judíos y griegos, hacían una barrera de gran dificultad para el mensaje sanador y salvador de Pablo, presentando a un nazareno galileo muriendo en la cruz del Calvario. Y dice aquí: mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que necesitamos en este momento. Nosotros nos sentimos orgullosos o de ser griegos o de ser judíos, de tener la enorme, maravillosa filosofía o sabiduría de los griegos, o tener la riqueza, la sabiduría de los judíos. Cualquiera de las dos cosas. Pero te voy a decir algo: todo lo que el hombre tiene es perecedero. Nosotros estamos bajo la fuerza de un terrible huracán. Dicen que ha sido uno de los más poderosos en estos últimos años. Y el hombre es nada ante los embates de la naturaleza. Es increíble lo que el hombre es. Sus grandes estructuras se vienen al suelo. Los Ángeles está siendo consumido por el fuego. Florida, con su placer, la naturaleza está apestando sus playas y sus centros de recreo.
y desde Florida hasta Chile. La vergüenza del hombre no tiene crédito. Es increíble lo que está sucediendo. Por eso es que aquí San Pablo dice, yo quiero no defender esto con palabras filosóficas extraordinarias, persuasivas, llenas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu. Pero el Espíritu Santo. Y ahora viene aquí adelante, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de los hombres, fíjate bien, la sabiduría de los hombres, la riqueza del hombre, el poder del hombre, la riqueza del hombre, la sabiduría del hombre, el poder del hombre, la grandeza del hombre, termina en una copa de alcohol, en una noche de sexo ilícito, y en un centro de demencia, o, si tiene mejor suerte que eso, en una cárcel, con una familia desunida, destrozada, quebrada totalmente, porque ese es el punto final del gran éxito del hombre. El hombre puede ir a la luna o a Marte y tener los mejores cohetes, pero cuando termina su proceso, termina o en la cárcel, enfermo, destruido del cuerpo, con una familia desintegrada, con cáncer, con una botella de alcohol, derrotado y hecho nada. Ese es el punto final del hombre aquí en la tierra. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Señores, yo no quiero terminar esto donde termina la famosa sabiduría de los hombres. No. Yo quiero que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Déjame leer al capítulo, vamos a regresar al capítulo 1 de Primera de Corintios y vamos a leer aquí el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y dice aquí el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan? Que los mismos discípulos dijeron a Jesús cuando estaba para irse, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El pueblo judío quiere gloria. Quería gloria, quería manifestación de poder, quería el establecimiento del Mesías como Rey y Señor de Israel para hacer exactamente el sueño que Él mismo le había dado a Abraham, ser una bendición para todas las naciones en la gloria del Mesías prometido. Por el otro lado, los griegos buscaban sabiduría terrena, humana, la gran filosofía de la vida, el éxito de la vida, que era en la moral del hombre, sujeta a un proyecto de grandes resultados en las finanzas de la vida, en el mundo comercial, en el mundo financiero. Hoy por hoy, los hombres, incluyendo adventistas del séptimo día, están en el lado de los judíos o en el lado de los griegos. Dinero es su preocupación. Algunos están esperando que pase el sábado para continuar en la lucha financiera de estos días. Y pobres individuos, su fin es un fin tan dramáticamente triste, tan pobre, tan vacío, tan hueco, tan sin vida, tan sin nada, en una maloliente fosa llena de gusanos donde no hay esperanza, no hay luz, no hay vida eterna, porque la vida eterna solamente viene en Cristo Jesús. Los judíos esperaban señales y los griegos esperaban sabiduría. Y aquí Pablo tiene que presentar la verdad del Evangelio. Y mira, nosotros los adventistas del séptimo día hemos caído en el juego de Corinto. Queremos el poder de la sabiduría
y queremos la garantía de las señales. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Los mismos discípulos. Los judíos soñaban que Roma saliera huyendo bajo el poderoso ejército de Israel, guiado por su famoso Mesías, controlando al mundo entero a la manera como David y Salomón lo hicieron en algún momento. Eso era el sueño de todo judío y el sueño de todo griego, de todo corintiano. Era éxito en las finanzas y en la cultura y en la moralidad de aquella época. Tenía un nombre, pecado, pero no se conocía de esa manera. Simplemente era éxito en todas las áreas de la vida para terminar con una muerte de un olvido que hoy por hoy los más grandes hombres griegos apenas los recordamos. ¿Qué estoy queriendo decir? Estamos a punto de encontrarnos con Cristo Jesús en su segunda venida. Estamos a punto. Pero nosotros queremos salvación sin Calvario, sin la cruz del Calvario. Yo no sé si me estás entendiendo ahora. Fíjate bien, nosotros queremos salvación bajo el maravilloso amor de Cristo Jesús. No se nos ocurre pensar que Cristo Jesús es juicio, es justicia, es ira y es amor eterno. No puedes trabajar con Cristo Jesús solamente como Salvador del mundo. Cristo Jesús, por si no lo sabes, es sacerdote, es profeta, es juez, es rey, es Señor. ¿No se te olvida? Voy a repetirlo. Cristo Jesús no solamente es amor, pero es sacerdote, es juez, es profeta, es rey, es Señor y creador soberano de todo lo que hay en este mundo y en el universo. ¿Qué parte prefieres? ¿Lo prefieres como amoroso redentor y salvador? ¿Lo prefieres? El Padre vendrá para recordarte que ese mismo ser será tu juez. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, solamente para que tengas una idea, dice aquí en Daniel 7 de la siguiente manera. Dice aquí Daniel 7, estuve mirando, Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces aquí hay un escenario de terrible juicio. Tú quisieras ser salvo por el amor de Cristo Jesús, pero sin pasar por el escenario del Calvario. Sin embargo, en Apocalipsis, en el capítulo 14, capítulo que tú conoces perfectamente bien, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Fíjate bien, tú quieres a Jesús solamente como tu Salvador y Redentor. Aquí tú vas a encontrarte con algo terrible, diciendo a gran voz: temed
temed, 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 temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora mismo vimos en Daniel 7 ese escenario terrible, de juicio terrible, en el cual tú y yo vamos a estar en algún momento. No podemos eliminar uno de estos escenarios, ni el amor ni el juicio, ni el profeta ni el juez, ni el crucificado ni el león. No puedes eliminar, no puedes eliminar al Señor y al siervo. Los dos van juntos. Cristo Jesús es siervo, pero por el otro lado es Señor. Cristo Jesús es un cordero, pero por el otro lado es el león de la tribu de Judá. Cristo Jesús es un siervo que muere por nosotros amorosamente en la cruz del Calvario, pero por el otro lado es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que entender que Cristo Jesús no es una sola cosa, es todo esto del cual estoy hablando. Dice el 9 de Apocalipsis 14, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Fíjate bien que el que adora a la bestia y a su imagen, el que no guarda el sábado, fíjate que no dije que el que guarda el domingo. No dije eso. ¿Sabes quién es el que adora a la bestia? El que no guarda el sábado. ¿Sabes quién adora a la bestia? El que no guarda el sábado. Si tú no vas al trabajo los sábados, no quiere decir que estás guardando el sábado. Si tú hoy dedicas el sábado para cualquier cosa, pero menos para buscar la sublime presencia de Dios, tú no guardas el sábado. Y tú tienes la marca de la bestia, lo quieras aceptar o no. Los que no trabajan en sábado no exactamente guardan el sábado. De paso, la mayoría de los adventistas no guardan el sábado. No guardan el sábado. Hay gente que trabaja 1 hora, 2 horas en sábado. Hacen cosas que la Biblia no permite en relación al objetivo del sábado. Fíjate bien que no dije que no permite en sábado, no. El sábado tiene sus premisas, tiene sus objetivos, tiene sus propósitos. Cuando nosotros rompemos estas cosas, entonces nosotros no guardamos el sábado y conseguimos la marca de la bestia. Bueno, cuando nosotros conseguimos por no guardar el sábado, por no guardar, yo podría decir por guardar el domingo, porque tú inmediatamente, cuando digo los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia, inmediatamente te quedas elegido como los santos de la eternidad. No, querido, si tú no guardas el sábado, tú no necesitas guardar el domingo para tener la marca de la bestia. Tú no necesitas guardar el domingo para tener la marca de la bestia. Con el solo hecho de que no guardes el sábado, tú ya tienes la marca de la bestia. Y por donde quiera que voy, incluyendo gente a quien yo aprecio mucho, veo con tristeza que no guardan el sábado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, a todo aquel que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y la marca es salvarte por ti mismo, guardar el sábado a tu manera, manejar las doctrinas de Dios a tu manera, interpretadas por tu manera. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Fíjate bien qué cosa sigue: delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Dime quién es el Cordero. Juan lo identificó claramente cuando vio venir en medio de aquella multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ese que murió por ti en la cruz